Hermanos, un gozo nuevamente estar juntos. Estamos nosotros atravesando el libro de Primera de Pedro. Perseverando es el título de toda esta serie, Perseverando. Y estamos en esta mañana en Primera de Pedro capítulo 3. Hemos llegado al capítulo 13, estamos llegando al versículo 13 en esta mañana, del 13 al 17. Así que en esta porción estamos mirando aquí en Primera de Pedro 3, versículo 13 al 17, lo que pudiéramos simplemente titular como teniendo una buena conciencia. Y de eso vamos a estar hablando un poco esta mañana, lo que es una buena conciencia. Quiero leer el texto, quiero que nosotros podamos desarrollarlo juntos en esta mañana. El punto de nuestro tiempo juntos, hermanos, no es simplemente de aprender algo nuevo, oír algo interesante, no es simplemente de aún recibir la palabra de Dios. Todo eso es importante, pero principal es que esto haga una obra en nuestras vidas, que nosotros respondamos a su palabra en la manera que Dios quiere que responda. De nada vale oír y no hacer, ¿no? Ser oidores, pero olvidarnos, no. Lo que Dios quiere es que obedezcamos sus palabras. Dice 1 Pedro 3, versículo 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbáis, sino santificad a Dios, el Señor, en nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y aquí está, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Son increíbles palabras de no cualquiera, sino de Pedro. Un hombre que ha experimentado muchas cosas de las cuales ya hemos hablado en esta serie. Uno de los líderes entre los discípulos, un hombre probado por Dios, un hombre que halló y descubrió sus debilidades y fue también fortalecido por el Señor para ser uno de los grandes líderes del Nuevo Testamento de la iglesia. Y este pasaje escrito por Pedro, inspirado por Dios y su Espíritu Santo, nos habla de lo que es tener una buena conciencia. Ahora, yo creo que nosotros podemos hablar de la conciencia todo el día y nunca llegar al fondo de lo que eso es, pero este pasaje sí nos ayuda a llegar al fondo. Lo importante de entender y conocer y oír la palabra de Dios es que ella sí nos lleva a toda verdad, ¿no? En un cuarto de 100 personas hay 100 opiniones, pero cuando Dios habla, todos se quedan sin palabras. Él es el que dice la verdad. Lo que Él dice no es simplemente opinión, es verdad. Su palabra es verdad. Consecuentemente, nuestro pasaje comienza con una pregunta. Y es aquí donde comenzamos esta mañana. Una pregunta importante seguida por una declaración. Tenemos una pregunta y una declaración. La pregunta aquí está en el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Hermano, esto es una pregunta que todo creyente debe hacerse. No es una pregunta inimportante, una pregunta cualquiera. Es una pregunta que todo creyente debe meditar y considerar. ¿Quién es aquel que nos puede hacer mal si vosotros seguís el bien? Es una pregunta que revela la voluntad de Dios para los hijos y las hijas de Dios. Es una pregunta cuya respuesta es obvia. Nada ni nadie. Amén. Nada ni nadie. Nadie nos podrá hacer daño si vosotros seguís el bien. Bueno, esto es una declaración bíblica, pero necesita explicación. Porque muchos ni lo entienden ni lo captan y por supuesto inmediatamente son desafiados a decir, pero ¿cómo puede ser
esta realidad. ¿Qué significa esto? Significa que ningún mal nos llegará y viviremos sin dificultad y sin dolor y sin pérdida. No dice eso. Significa que no experimentemos el maltrato o la persecución o el odio de nuestros enemigos y los enemigos de Dios. Tampoco dice eso. El próximo versículo 14 hace respuesta clara y debemos verlo junto con este versículo 13. Es una pregunta seguida por una declaración. Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, aquí está, bienaventurado sois. Esta es la declaración. Ya vimos la pregunta. ¿Hay alguien o algo que pueda en alguna manera o en otra manera hacernos daño si nosotros seguimos el bien? Y la respuesta obviamente es no. Pero la declaración por la cual esta respuesta es no, hermanos, es porque nosotros somos bienaventurados. Y esto sí requiere un poco más de explicación. El padecimiento, el sufrir. Por supuesto, si alguien te dice que tú puedes evitar el sufrimiento, te está mintiendo. Si alguien te dice que puedes escapar de este mundo sin sufrir, bueno, obviamente no han entendido la realidad de este mundo. Este mundo está caído, destruido. Aún Cristo dijo, del polvo salimos y ¿qué? O Dios dijo, y al polvo regresaremos. El pecado ha arruinado todo. La condición humana ya viene con dolor. Es naturaleza del hombre caído. Así que no seas engañado por tal idea, pero al mismo tiempo el padecimiento por causa de la justicia es otra cosa diferente. Sí es sufrimiento, pero es un sufrimiento de otro lado, de otro estilo, de otra manera, de otra forma, de otra condición. No cesa de ser padecimiento. No cesa de ser doloroso y difícil, pero sí necesariamente es causa de bienaventuranza. Y de esto estamos considerando aquí, no solamente estas palabras y esta verdad, pero tenemos que también pensar de quién nos lo ha dicho. Pudiera decirlo así, amados, esta pregunta que vimos es lo que trae el balance de Dios. Esta pregunta que acabamos de entender trae el balance de Dios a este mundo caído. Yo lo llamaría un mundo neurótico, que no logra entender lo que es el bien y el mal. Están confundidos, están en su oscuridad, están en tinieblas. Y nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado de también vivir en tinieblas, en oscuridad. He vivido suficientemente, conocido suficientes vidas, creyentes, verdaderos creyentes, que viven engañados, que viven en tristeza, que viven en oscuridad, que todavía siguen la secuencia del mundo y sufren. Pero no sufren por hacer el bien. Pero aquí estamos hablando de sufrir por hacer el bien. Todos vamos a sufrir. La pregunta grande es ¿por qué? Y aquí Pedro, el apóstol, nos dice que hay un sufrimiento que es diferente al sufrimiento de hacer mal. Tú sabes que creo, si tú me lo aceptas, que Pedro entendió algo del sufrimiento de hacer el mal. ¿Se acuerdan lo que pasó con la vida de Pedro, no? Pero también ha llegado al otro lado de la lección y ha aprendido que el sufrimiento no es el problema, es lo que hacemos, cómo vivimos, cómo obedecemos, a quién seguimos, a quién adoramos, que hace toda la diferencia. La palabra bienaventurados, por supuesto, usado muchas veces en el sermón más glorioso de Jesucristo, llamado uno de los sermones más increíbles en Mateo 5 en adelante, las bienaventuranzas, dice Jesús múltiples veces, bienaventurados sois, y entonces nos da una razón por la cual somos bienaventurados. Y aquí ahora usa Pedro esa frase. La palabra bendecido o bienaventurados significa tú eres bendecido, eres una persona sumamente bendecida.
Y aquí en el contexto, cuando haces el bien, al hacer aquello que es justo y padeces. Porque muchos de nosotros preferimos hacerlo bien y que no todo salga bien. Y por supuesto, yo también. Todos estamos, ¿no?, en el mismo bote. Yo no quiero sufrir. Yo no busco el sufrimiento. No somos masoquistas. No somos vidas que deseamos sufrir por causa de Dios. Pero si Dios así lo quiere, entendamos, como nos enseña la Escritura, cómo enfrentar tal cosa. Sí, amados, esta pregunta es importantísima. Trae balance a nuestras vidas. Esta pregunta es muy importante porque nos enseña en su respuesta que aquellos que han decidido seguir a Cristo. Pregunta, ¿has decidido seguir a Cristo? Hago esa pregunta no superficialmente. Yo conozco a creyentes que vienen a la iglesia y aún van muchos años. Pero cuando analiza su vida y su forma de vivir, su seguir de Cristo, parece que está, como decíamos por ahí, como una llanta sin aire, ¿no? Padecen de algo. Viven una vida a medias. Viven conscientes de lo que Dios quiere, pero tienen temor de hacer lo que Dios quiere, porque eso quizás puede producir en ellos que tengan que cambiar su estilo de vida. Y quizás, peor de todo, que yo tenga que sufrir por Cristo, ¿no? Hablar de Él abiertamente. Lo he enseñado a mis hijos y lo digo aquí abiertamente. La primera cosa que tú debes hacer cuando tú conoces a alguien por la primera vez es buscar alguna manera, una manera linda, bella, hermosa, que ellos noten que tú eres diferente, que tú tienes un Salvador. Puede ser simple. Hay mil maneras de hacerlo. No seas de esos odiosos que dicen, yo soy creyente y que eres tú. No. Pero diga, mira, en una forma bien y sabia, mira lo que Dios me mostró esta mañana. Y que ellos digan, pero este no es uno de esos religiosos. Este toma estas cosas en serio. Tú sabes que cuando notan que tú lo tomas en serio, inmediatamente una de dos cosas ocurre. O te consideran un enemigo, o Dios empieza a darte gracia con ellos. Me acuerdo cuando estaba trabajando en lo secular, en varias empresas, pero cada vez que cambiaba de una empresa a otra, reconocía que era necesario dar a conocer que yo era un creyente. De una manera u otra. Por ejemplo, salía con algunos amigos, me invitaban a ir a almorzar y antes que comíamos, bueno, yo quiero darle gracias a Dios. Y aquí está mi oportunidad. Pero también quiero orar y ¿tienen alguna cosa para pedir o algo que quisieran presentar delante de Dios? Todos se me quedaron así, pero ¿cómo es posible que tú estás haciendo esa pregunta? ¿Tú no sabes que en nuestra cultura no se hacen esas preguntas? ¿Que no se hablan de tales cosas? No. Mi relación con Dios es real y auténtica y no la voy a falsificar en yo seguir tu secuencia, tus conceptos, tus ideas de que estas cosas deben ser ocultas. Nosotros somos luz, amén. Y somos luz en un mundo de oscuridad. No lo hacemos con actitud o prepotencia, sino de un corazón, parte de nuestro texto, simple, sincero, honesto, con una buena conciencia. No lo hagas falsificado porque no te va a servir para nada. Si tú no tuviste un devocional con Dios esa mañana y no te ha hablado, entonces no trates de intentar de falsificar que Dios te habló hoy. Ve y busca a Dios. Y cuando Dios te hable, comparte lo que Dios te ha hablado. Porque lo que Él nos ha dado, dijo Jesucristo, yo se lo he escrito aquí, les he hablado estas cosas en lo privado. Ustedes desde las montañas, desde los montes, hablen a todos estas cosas que se han hablado aquí entre ustedes. Es una gran y preciosa pregunta que tenemos aquí. Dios es el que hace toda la diferencia. Es lo que este texto nos está diciendo. Esta pregunta es importante porque nos enseña que en su respuesta que aquellos que han decidido seguir a Cristo, que han experimentado esta gran salvación de sus almas, ahora deben y pueden entender que es Dios que ha hecho toda la diferencia en mi vida. Y nada más. Mis prácticas religiones,
Las cosas que yo considero buenas, aceptables, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquello que Dios quiere y Él inicia, a lo cual Él nos dirige. La palabra enseña claramente para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. La palabra también nos enseña que Él ha preparado para nosotros buenas obras en las cuales debemos andar, ¿no? Somos criaturas suyas, hechura suya. Para mí, hermanos, esto es central para el Evangelio. El mensaje de la gran y gloriosa obra de Dios. El mensaje de la gran y gloriosa obra de Dios en salvar a pecadores como tú y como yo. El gran y precioso mensaje de que me hace ahora a mí y a ti invencibles, en el sentido que en sus manos ya nadie nos puede tocar. Que en sus manos nadie nos puede hacer daño, y el daño que intentan hacernos, aunque sea daño, no es daño. Me hace ahora un recipiente de todo su bien para con mi vida. Bienaventurados sois, siempre y cuando yo me entrego a su plan. Siempre y cuando yo me entrego a su obra. Siempre y cuando yo me entrego a sus propósitos. Siempre y cuando yo me entrego a su voluntad. Él nos enseñó a orar esto, ¿no? Padre Santo, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase ¿qué? Tu voluntad. Como en los cielos, también aquí en la tierra. No tengo que citarles Romanos 8, 28. Me imagino que ustedes ya lo conocen. Todo coopera para bien. ¿Para quién? ¿Para todos? No. Para los que aman a Dios y son llamados conforme a sus propósitos. En otras palabras, amados, es lo difícil, es lo inesperado, lo que de otra manera fuese fracaso y destrucción, que Dios utiliza para dar a conocer su grandeza, para dar a conocer su poder, para dar a conocer su gran amor y cuidado de los suyos. Y quiero decir, hermanos, es inevitable. Lo dije una vez, lo estoy diciendo y repitiendo otra vez. Vendrá dolor y sufrimiento, persecución a todos. Y nos dice la palabra específicamente en 2 de Timoteo 3:2 que también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Creo que quizás sea una de las razones principales por las cuales muchos viven una vida a medias. Yo no estoy hablando de ti, yo estoy hablando de mí. Yo me acuerdo cuando yo viví una vida a medias con Dios. Yo me acuerdo cuando yo tenía temor de hablar de Él por lo que iban a decir. Yo me acuerdo cuando yo me avergonzaba, cuando mis padres oraban por mí y mis amigos que habían llegado a visitarnos y se me caía la cara de vergüenza. Hoy me arrepiento, hoy me siento vergüenza por haber sido tan infiel para con mi Señor. Y creo que Pedro sabe algo de eso. Porque todos nosotros quizás sabemos algo de tener vergüenza, de tener temor delante de los hombres a causa de nuestra relación con Dios. O quizás, dicho mejor y más preciso, por falta de una relación con nuestro Dios como debe de ser. ¿Qué era el problema de Pedro? El problema de Pedro no es que él no quería en Cristo, él quería en Cristo, es más, lo dijo claramente. Pero Cristo puso el dedo en el problema, consciente que había debilidad en su corazón, que había incertidumbre en su corazón, que había en él un deseo por su voluntad y no la voluntad de Dios. Él quería su manera. Y cuando vio que el plan de Dios no era como él lo había pensado, tuvo temor. Cuando vio que Cristo fue aprisionado, él salió temiendo. Él perdió su esperanza, perdió su confianza, perdió su certeza. Y corrió. Se escapó. Y tristemente, cuando fue llamado a dar cuentas, lo negó. Bueno, Pedro no es el único. Hay muchos ejemplos. Mira este ejemplo de Pablo en Filipenses 1. No tiene que buscarlo, pero Filipenses 1 dice Pablo estas palabras, versículo 2 en adelante. Quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio.
de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos en la fe, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Esto es increíble. Miren esto conmigo. ¿Qué dice Pablo? Estoy padeciendo por hacer el bien. Lo mismo que nos enseña aquí Pedro. Hablaremos de por qué y cómo estaba haciendo el bien más adelante. Pero por ahora Pablo nos dice, yo Pablo estaba padeciendo por hacer el bien. Y ese es el resultado de mi encarcelamiento. Nadie es capaz de redimir esto. Esto no se puede esconder o ignorar. ¿Será esto el fin de mi ministerio? Podría haberse preguntado Pablo. ¿Será esto algo malo en los ojos de todos? ¿He fracasado por ser un hombre en cadenas? ¿Debo temer lo que otros me hagan o piensen de mí? La respuesta a todo esto es no. Todo lo opuesto ha ocurrido por padecer en hacer el bien. Ahora Cristo se ha hecho notorio. Todos los guardias del palacio del gobernador han oído de Cristo. Nadie puede negar lo que han visto. Y no solo eso, todos los demás nos dice, los otros encarcelados, me imagino, los visitantes, los familiares, los que limpian la cárcel, todos han visto y oído de esta realidad. Y no solo ellos, pero los hermanos en la fe. Los hermanos en la fe, los creyentes han cobrado más fuerzas y más confianza en el Señor. De tal manera que ahora oran ellos, teniendo la misma posibilidad de llegar a prisiones como yo, por predicar el Evangelio. Ellos ahora tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Una cosa que ocurrió muchas veces cuando llegaba porque yo estuve en contratos de diferentes en corporaciones y estaba por 6 meses, un año en un contrato, iba a otra y yo siempre ahí intentaba dar a conocer que era un creyente. Una cosa que inmediatamente ocurre es que los otros creyentes se le paran las antenitas. Hay uno verdadero entre nosotros. Y por supuesto, inmediatamente ellos mismos empezaban a andar de una manera diferente. Eran animados. ¿Cuántas veces le podía decir que se acercaban a la oficina? Amado, ¿puedo hablar contigo un momento? Gracias por orar esta mañana aquí cuando desayunamos juntos. Eso me animó. Y de ese momento ya empezó una relación buena. ¿Tú sabes que hay creyentes ocultos? Especialmente en nuestra sociedad, amados. Todos dicen que son creyentes, pero aún entre ellos los que verdaderamente son creyentes saben que hay un precio para pagar por ser un creyente fiel en una comunidad donde hay falsos creyentes, donde hay oscuridad, donde hay vidas que odian estas verdades. Esto es una certeza. Esto es increíble, esto es asombroso, esto es glorioso. Como Dios y solo Dios utiliza nuestras vidas, nuestra obediencia a que nos pueda llevar a padecer en el hacer el bien por causa de la justicia, para mostrar su grandeza y expandir su reino. Cuando tú te levantas por Cristo, amado, y te animo a hacerlo hoy, en esta mañana y continuamente en tu vida, eso cambia todo, porque Dios es el que cambia todo. Y por eso dice nuestro texto en el versículo 14, la última parte de esta sección, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os perturbáis. ¿De ellos quién? De todos aquellos que no están haciendo esto. De todos aquellos que no están listos para hacer el bien, aunque tengan que padecer por hacer el bien. Esta es una realidad significante en las Escrituras. Una realidad que todos necesitamos considerar como creyentes. ¿Qué diferencia fuese en la vida de los creyentes
que dicen, Señor, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. He decidido a darte a ti a conocer en mi vida. No me convierto en un pregonero, un predicador, como cualquier otro, tratando de... No, Padre, por conocerte y por estar contigo, no quiero esconder esta realidad. Quiero darte a conocer en todas las maneras que tú me permites. Como obro, como hago. ¿Está diciendo aquí predicando? No, está diciendo principalmente haciendo el bien. Cómo tú andas significa todo. Cómo tú obedeces a tu Señor en todo. Cómo te vistes, cómo hablas, dónde vas, con quién te asocias. Toda actitud, toda palabra, todo pensamiento, toda forma en cual vivimos como creyentes significa algo para los que nos están observando. Hacer el bien no es simplemente algunas acciones que tú has premeditado que esas cosas son buenas y esas cosas son malas. Escrituramente, bíblicamente, todo es bueno si viene de la fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Bíblicamente, nosotros somos llamados a buenas obras. Buenas obras que Dios ya ha preparado de antemano. Es decir, el día de mañana en tu trabajo, en tu labor, en tu hogar, en tu escuela, en cualquier circunstancia donde te encuentres, Dios ha puesto una luz de enfoque en tu vida como creyente para que tú ilumines ese lugar y todos te van a mirar. A lo menos que tú seas un creyente oculto donde nadie sabe. Que por supuesto todavía trae deshonra a Dios. Y todavía vas a padecer solamente no por hacer el bien. Termina nuestro texto diciendo que eso sí es malo. Eso sí es peligroso. Sufrir por hacer el mal, bueno, eso es esperado. Eso sí es dolencia. Pero este tipo de dolencia, este tipo de dificultad, de persecución, hermanos, este es glorioso. Este es una bienaventuranza, que es lo segundo que acabamos de terminar de ver. Pero entonces Él no termina ahí. Una pregunta, una declaración, y entonces la clave de todo esto. Nos entrega la clave de no temer haciendo el bien. La clave, hermanos, se encuentra en el próximo versículo. Santificad a Dios como Señor. Santificad a Dios como Señor en vuestros corazones. Y nos está diciendo básicamente tres cosas. Santificad a Dios como Señor, estando preparados con buena conciencia. Esas tres cosas están conectadas aquí. Santificad a Dios, el Señor, no, de todo corazón, preparados con una buena conciencia. Porque después de hacernos entender cómo obra Dios, ¿cómo es que obra Dios en nuestro texto? Haciendo que tengamos que padecer, haciendo que nosotros sea evidente que nadie os podrá hacer daño si nosotros seguimos el bien. Y que aún el daño que podemos sufrir, que nos intentan hacer o nos hagan, lo que tengamos que padecer, se convierte en bien. Bienaventurados sois. Y después de hacer esto claro, lo que acabamos de ver, ahora nos entrega esta clave, conectando el padecimiento con la bienaventuranza. Estas dos cosas vienen conectadas aquí. Santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La idea aquí, en vez de dar excusas o no obedecer a Dios o hacer el bien o evitar las circunstancias que corresponden a los que no hacen el bien, la cual conlleva una mala conciencia y que nos agobia. La idea aquí es que hagamos todo lo opuesto a desobediencia, que estemos listos para nombrar el nombre de Cristo. Una razón es que el nombre de Cristo muchas veces no es nombrado entre creyentes porque no tenemos postura para hacerlo. No tenemos, y sabemos que si decimos que somos creyentes, el nombre de Dios va a ser blasfemado.
¿Por qué si vivimos de tal manera que cuando llega el momento de decir que somos creyentes, el nombre de Cristo es glorificado, reconocido? A esto es lo que es ser un creyente. A esta es la actitud, las obras buenas. Esta es la forma de hacer bien entre la comunidad de creyentes. Esto sí habla de una vida diferente, una vida que sigue a un Dios verdadero y real. Estemos listos para nombrar el nombre de Cristo. Estemos listos, lo que nos está diciendo este texto, para asegurar que es Cristo y por su causa que estamos listos para padecer todo lo que sea necesario padecer. Y por supuesto el texto dice si es necesario. No en todo caso y en todas circunstancias tenemos que padecer. Pero hay muchas en cual sí. Y así nada y nadie nos puede hacer mal, aun cuando nos hacen algo mal. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita sabiduría y soberanía toma el mal de ellos y lo torna para bien, haciéndonos bienaventurados a causa de que su nombre sea santificado. Y eso es el punto. Santificad a Dios en vuestros corazones. No te tengo que decirte, hermanos, que Dios no mira lo exterior. Tus acciones exteriores, tu sonrisa, tu vestir, tus acciones pueden engañar a muchos, pero no a Dios. Tú puedes aparentar mucho y que el mundo diga, mira, eso es lo que es un creyente, qué lindo, qué precioso, mira cómo habla. Pero a Dios nada engaña. Dios sabe tu corazón si de verdaderamente y honestamente y sinceramente y profundamente Dios es lo que Él debe ser en tu corazón. Dice Louis Giglio esta realidad, que nosotros somos adoradores, ¿no? Lo que hacemos es adorar y lo que somos es adoradores. Y el mundo ve lo que estamos adorando, o a Dios o a otras cosas. Mateo 6:9 dice, vosotros pues oréis así, Padre nuestro que está en los cielos. ¿A qué nos está llamando Cristo? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Que nosotros seamos esos instrumentos por el cual el nombre de Dios es visto diferente. ¿Qué significa santificar a Cristo, santificar a Dios como Señor? Significa considerarlo el ser más santo de todo el universo. Considerarlo único, sin igual, sin rival, en pureza, en rectitud, en bondad. No hay nadie como nuestro Dios. Dice la NIV, consagrar a Cristo como Señor. Lo cual creo que significa ponerle en una categoría aparte. No hay nadie como nuestro Dios. Él merece toda honra, toda gloria. Cuando obedecemos a otros es una cosa, pero cuando obedecemos a Dios es diferente. ¿Me entiendes? Y Él nos llama a obedecerle, a seguirle, a actuar de tal manera que el mundo vea que nosotros somos sus hijos, sus hijas. Él merece el lugar más alto en nuestras vidas, el mayor valor de nuestra vida, el tesoro más sublime es Él. La mayor admiración la merece Él. El premio más preciado es Él. Y aquel que estima a Dios de esta manera, lo honra porque le ama más que toda otra cosa y más que toda otra persona. Y eso es lo que es santificar a Dios en nuestros corazones. Y no solamente dice santificar a Dios, pero como Señor. Admirar especialmente su señorío. Él es Señor de todo. ¿Es tu Señor? Porque es muy fácil decir yo creo, pero es otra cosa cuando ponemos eso a la luz de tu obediencia para con Dios. ¿Estás siguiendo lo que Él quiere para tu vida? ¿O estás viviendo tu vida porque a ti te gusta vivir tu vida como te gusta? Y claro, has incluido a Dios en medio de todo ello, pero no en el medio, sino a un ladito. Dios es importante, pero estas otras cosas, esto sí me gusta. Esto sí me deseo. Esto aquí donde verdaderamente está mi corazón. Ese tipo de actitud, hermanos, no está santificando al Señor, a Dios como Señor. Dice, santifica
a Dios como Señor. Santifica a Cristo como Señor. Admira su señorío sobre el universo, hermanos. Él tiene autoridad sobre todo. Y ahora sométete, inclínate a su soberanía, a su control, su dominio. Tiembla con alegría y gozo ante la majestad de nuestro gran Señor. Isaías 43:13 lo pone de esta manera y me gusta este pasaje. Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, dice Dios, yo era. Antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? A este Dios tenemos que temer, amén. Santificar a Dios es el tipo de honor que se le da a un rey grande, maravilloso, justo y nuestro rey. Santificamos a Cristo porque Él es no un Señor, por el Señor de señores. Él no es un rey, Él es el Rey de reyes. Y por supuesto, para lograr esto, no podemos temer al hombre. No podemos tener temor de otros. Tenemos que tener temor de Dios. Y aquí otra maldad a la cual nosotros como seres humanos, como carnales, como vidas envueltos en este mundo carnal caído, somos muy aptos, muy fácil para temer no a Dios, sino a la creación, temer a lo que Dios ha creado, temer a los hombres. ¿Qué tiene que ver santificar a Cristo como Señor con las otras preocupaciones que se encuentran en nuestro texto? Ser celoso por hacer el bien, sufrir si es necesario por causa de la justicia, o ser valientes y mansos y reverentes y defender nuestra esperanza en Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto? Podemos ver la respuesta en nuestro próximo versículo 14 y 15. No teman la intimidación de ellos, no se turben, sino santificad a Cristo como Señor en sus corazones. Nos está diciendo cómo hacerlo. ¿Cómo santificamos a Cristo? No temiéndolo a ellos, sino temiendo a Dios. No temiendo las circunstancias, sino temiendo a Dios. De no honrar a Dios. En otras palabras, si lo puedo poner más simplificado, santificar a Cristo como Señor en tu corazón es la alternativa de temer a los hombres. No teman a hombres, sino santifiquen a Cristo como Señor. Así que aquí vemos que hay valor y coraje y valentía en los que honran a Cristo como Señor, antes de las amenazas de los hombres, antes de lo que han de decir o pensar o cualquier cosa que puedan hacer. Y esta valentía, este coraje, este valor delante de amenazas santifica a Cristo como Señor. ¿Y por qué es esto? Porque demuestra que nuestra esperanza es inquebrantable. Yo espero en Cristo. Yo no estoy dependiendo de lo que tú dices o lo que haces o lo que puedas hacer o no. Mi dependencia no es en ti ni en otros, es en mi Dios. ¿Se acuerdan lo que dijeron esos 3 hombres nobles que lo querían echar al fuego en el libro de Daniel? Con todas disculpas y con toda intención de enfrentarte y ofenderte, nosotros no tememos de ti en ningún sentido. Estoy parafraseando. Nosotros solamente tememos a Dios. Y Dios nos puede librar de ese horno de fuego. Pero si Dios no lo hace, todavía no vamos a doblegar nuestras rodillas a tus dioses. Dios es Dios, haga como Él quiera. Y descubrimos que estos hombres, ¿qué? Trajeron honra a Dios por sus buenas obras. Que ellos haciendo el bien taparon la boca de ellos que estaban haciendo el mal. Y tuvieron eso mismo que dudar y decir, ciertamente el Dios de estos es el verdadero Dios. Cristo es el fundamento y la meta de nuestra esperanza, hermanos. Nosotros no podemos estar esperando en simplemente bienaventuranzas. Dios, ayúdame, Dios, bendíceme. Hermanos, quiero decirte simplemente, no seas engañado por ese tipo de doctrina o idea. Sí, yo quiero el bien para ti, yo quiero el bien para mí, pero eso no es lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros es honrar a nuestro Dios. Lo mejor para nosotros es, si es necesario, que suframos por Él, en vez de hacer el mal y sufrir a causa de lo que ciertamente hemos hecho indebido.
porque demuestra que nuestra esperanza es inquebrantable. Es un claro testimonio de que nuestra esperanza es real. Y eso está hablando en nuestro pasaje. Que ellos vean vuestra esperanza, que es real. Que puedas tú ahora dar razón por la esperanza que tienes en Cristo. Lo santifica y muestra su valor y fortaleza único como Él es en nuestras vidas, que no hay otro como Él en mi vida. Aquí Pedro nos llama a vencer esa vana manera de vivir en cobardía como creyentes. Y tengo que decir otra vez, y Pedro sabe de lo que está hablando. Él tuvo cobardía, tuvo temor. En otras palabras, dad a conocer que no vivimos ni dependemos de lo que este mundo provee. Sus elogias, su reconocimiento, no. Vivimos ahora y dependemos ahora de lo que Dios ha dicho. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Lo que podemos darle en esos momentos, no, la razón por la cual tenemos esta esperanza, solo puede ser y solo debe ser la palabra de Dios. Lo que podemos darles es lo que Dios nos ha hablado. Lo que podemos entregarles es sus palabras, su mensaje, su verdad. Tengo esperanza porque esta vida y lo que hay en ello no es todo lo que hay. Es más, esto es pasajero. Y notemos, amados, que en algún sentido Pedro está hablando de valentía en la evangelización. En su texto, contextualmente está hablando de ser una vida que es un evangelista, uno que no tiene temor de hablar y hacer lo que debe hacer, dando a conocer nuestra esperanza en Dios y en su señorío, en medio de cualquier situación, sin temor, testificando sin temor de su señorío. Me acuerdo que yo cuando estaba en Paraguay años atrás, que fui a era una temporada, fui como 3 o 4 semanas donde estábamos evangelizando diferentes iglesias. Llegamos a una iglesia, predicábamos, entonces nos daban la oportunidad de ayudar a esa congregación a salir a evangelizar su área. Y me acuerdo cuando regresé, no me acuerdo la palabra, pero hablé con el hermano Omar y Nítida y le dije la palabra que estaban usando acerca de mí porque yo no entiendo el Paraguay. No me acuerdo la palabra, pero sí sé lo que significaba. Y es que me estaban llamando cara dura. Cara dura. Que me tuvieron que explicar los hermanos. Eso significa que no tienes temor de nada. Que no tienes problema de hablar y de enfrentar las vidas y decirles la verdad. Y yo dije, ya entiendo lo que me estaban diciendo. Pero así debe ser todo creyente, hermanos. ¿Qué importa lo que digan cuando nosotros tenemos la verdad? ¿Qué importa cómo respondan? ¿Qué importa sus actitudes? Los vamos a amar de cualquier manera. Le vamos a dar la verdad. Pedro está hablando de este tipo de valentía. Pedro está hablando de hablar sin temor, de testificar sin temor de su señorío en tu vida. Santificar significa simplemente dedicar, apartar, hacer santo, tratar o considerar con reverencia y con honor. Así debemos tratar a nuestro Dios y a lo que Él nos llama a hacer. Debemos darle a Él el lugar más especial de honra en nuestras vidas. Santificar a Dios en vuestros corazones como Señor. Santificado sea tu nombre, oh Dios. Isaías 8:13 habla de esto. Quizás algo que estaba aún pensando Pedro cuando lo dijo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Isaías 8:13. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. ¿Vas a temer a algo? ¿A alguien? Teme a Dios. Santificad a Dios en vuestros corazones como Señor. Y termina aquí la última cosa que dejo con ustedes. ¿Cómo? Y esto viene al centro del tema. Ya vimos la pregunta, ya vimos la declaración, ya entendimos, hermanos, la clave de todo esto, un corazón que santifica a Dios. Pero ahora, ¿cómo? Y nos dice aquí claramente, teniendo buena
conciencia. Dice aquí el versículo 16, teniendo buena conciencia, para lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aquí tenemos una clave final importantísima. Uno puede hacer muchas cosas con diversas motivaciones. Hay muchas razones por las que hacemos lo que hacemos. Para ser visto, para ser reconocido, para sentirse bien uno de sí mismo, con mira de que uno tenga una buena autoestima, o autorrealización. Mira quién soy, mira cómo me siento, mira mira qué tipo de creyente soy. Pero nada de eso nos debe motivar. Eso es falso. Ni aun de ser bendecidos por Dios debe ser nuestra motivación, porque eso también es falso. Si yo quiero las bendiciones de Dios más que al Dios de las bendiciones, estoy fracasando. Porque el enfoque aquí sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Una buena conciencia es tener aquello que Dios y solamente Dios puede dar. Que Él es aquel que aprueba. Él es el que dice, sí, eso me agrada. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Los dos hicieron lo mejor que pudieron. Pero no es lo que mejor que tú puedas hacer, lo que tú consideres bueno, es lo que Dios aprueba. El que ve el corazón es Dios. Dios no mira lo exterior, Dios mira el corazón. Y la única motivación que debe existir en el creyente es pureza. El deseo de ser santo como Él es santo, puro como Él es santo y puro, por amor de Él. Quiero agradarle, quiero exaltarle. Bueno, Jesús lo dijo muchas veces y claramente, si me amáis, no, guarda mis mandamientos. No guarda mis mandamientos para mostrar que me amáis. Eso está un poquitico al revés. Ámame primero. Y entonces el resultado es que verdaderamente de corazón sincero, teniendo buena conciencia, lo harás. Hermanos, ¿cuánto necesitamos una buena conciencia? Dice Paul Washer, me encanta como él lo dice, un predicador que me gusta mucho. Él dice, un problema crónico en el mundo cristiano es que los cristianos tienen temor de estar por más que unos minutos extendidos delante de la presencia de Dios por temor de lo que Dios dirá. Tienen temor de estar delante de Dios por buenos momentos extendidos. Sí, pueden orar por un momento, pero tienen temor de quedarse quietos y oír lo que Dios quizás diga. Porque Dios nunca está jugando juegos, hermanos. Él llega a lo más profundo de nuestro corazón. Si verdaderamente quieres oír a Dios, lo que Él va a decir va a ser transformativo. Y muchos no quieren eso. Quieren tratar con su autorrealización, con sentirse bien. Quieren tratar con sus problemas externos. Quieren tratar con todas las circunstancias de su vida que quieren tratar. Pero aquí nos está llamando que en nuestros corazones busquemos esa sinceridad, esa conciencia buena delante de Dios que nadie nos puede robar. Cuando Dios dice aprobado por Dios, gloria a Dios, amén. Un corazón que dice, sí, Señor, pase lo que pase, te obedeceré. Aunque me hagan cualquier cosa, aunque digan cualquier cosa, tu nombre santificaré, porque ya lo he santificado en mi corazón. Es la única manera que van en algún momento a preguntarte, ¿y qué es esta esperanza que tú tienes? Pero cuando ellos pregunten de esa esperanza que tú tienes, danos razón por la esperanza que tú tienes. Eso es solamente el resultado de una buena conciencia. Eso no se puede autocrear. Tú no puedes producir esto por tus propias fuerzas. Aunque uno puede hacer todo para hacer lo opuesto, autoengañarse. Yo puedo decir, no, todo está bien en mi vida. Yo puedo convencerme que estoy haciendo todo con la buena actitud, pero el único que puede aprobar mi corazón es Dios. El único que puede mirar adentro y decir, de veras, amado, estás en obediencia. Es Dios. Y por eso tenemos que ir delante de su presencia. Amén. Y estar delante y decir, Señor, háblame. Señor, escudriña mi corazón. Señor, enséñame verdaderamente qué me motiva, qué es lo que yo amo, qué es lo que yo sigo, Señor.
¿Qué es aquello que está presente en mi corazón que yo no lo veo y que es un obstáculo entre tú y yo? Nuestra relación debe ser premiado, principal, lo más glorioso, santificar a Dios en vuestros corazones, hermanos. Es el llamado cristiano. Que Él sea primero. Amarás a Jehová tu Dios con todo, ¿qué? Toda tu mente, todo el corazón, todas tus fuerzas, todo lo que hay en ti. Y como resultado entonces vas a ver y poder hacer lo segundo, que es como el primero, pero no es el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No ames a tu prójimo como amas a Dios. Ama a Dios diferente. Santificad a Dios. Él merece un tipo de amor diferente a todo otro amor. Pero el amor al prójimo es el resultado de nuestro amor para con Dios. Una buena conciencia es la aprobación de Dios interna, es la realización que obedecemos porque le amamos. Y Él ve el amor. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que hacer el bien no puede ni debe tener otra motivación fuera de un deseo de agradar a aquel que nos amó primero, teniendo una buena conciencia, el cual ahora amamos sin verlo, el cual nos amó a nosotros primero, el cual merece todo nuestro amor y toda nuestra lealtad y toda nuestra obediencia, porque Él entregó su vida por nosotros. Él derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ahora relacionarnos con Dios con una buena conciencia, de hacer buenas obras, aunque tengamos que padecer, consciente que Él nos bendice aún en medio de esas tribulaciones difíciles. Él es el Señor. Él es nuestro amo. Él es nuestro maestro. Él es nuestro Dios. A Él y solo a Él debemos entregar toda honra. Y debemos estar preparados, hermanos, para dar razón de esta esperanza que hay en vosotros. Repitiendo el mensaje, teniendo una buena conciencia. ¿Quién es aquel que nos puede hacer daño? Nadie. ¿Por qué? Porque bienaventurados somos. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque nosotros hemos santificado a Dios como nuestro Señor. ¿Y cómo es todo esto? Teniendo una buena conciencia. Así que sea así nuestro diario vivir. Que sea así nuestra vida. Que sea así nuestro testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Vamos a presentarnos delante de Dios en esta mañana. Si pueden tomar un momento, hermanos, ahí donde están. Quiero orar con ustedes y queremos alabar al Señor, exaltar su nombre. Padre, te pido en esta mañana perdónanos por cuántas cosas, Señor, hacemos o pensamos o consideramos, Señor, que son importantes o significantes, que son cosas exteriores o externas. Cuando tú miras el corazón y tú deseas, Señor, que nuestro corazón, Señor, te santifiquen. Santificad al Señor vuestro Dios no en vuestro corazón, que tú seas, Señor, primario, central. Perdónanos, Señor, aún en nuestra condición humana, Señor, nuestra debileza. Pero no solamente perdona, Señor, pero también tráenos, Señor, más allá a ti, acércanos. Padre, yo te pido en esta mañana que tú desafíes cada uno de nuestros corazones, porque ninguno de nosotros, Señor, todavía te hemos glorificado como tú mereces. Todavía no te hemos, Señor, dado el primer lugar como tú mereces, aunque hemos hecho mucho quizás. Y hay mucha sinceridad, muchos corazones, Señor, abiertos para honrarte. Y ciertamente así es, somos pueblo tuyo. No somos ovejas de tu prado. Tú nos has lavado, nos has purificado. Tú nos has santificado. Pero sabemos, Señor, que necesitamos mucho más de ti. Y queremos, Señor, honrarte. Yo deseo, Padre, que como iglesia seamos un pueblo, Señor, que es una luz en oscuridad. Que seamos un pueblo, Padre, que verdaderamente te damos a conocer. Gastados, Señor, debemos estar de este mundo y todo lo que llaman religiosidad. Hay tanto, Señor, que es simplemente
autoestima, sentirse bien. Sí, yo sigo a Cristo, yo amo a Cristo, yo voy a la iglesia. Pero ¿cuál es el verdadero testimonio? ¿Qué es lo que Dios dice de tu vida? ¿Qué tipo de creyentes somos? Aquí toca la palabra en nuestros corazones y demanda, Señor, de nosotros un corazón, Señor, que ciertamente es probado por ti. Y necesitamos eso, Señor. Prueba nuestros corazones. Cuán glorioso es tu nombre. Se leía esta mañana en el Salmo 8. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tú has puesto tu nombre y tu gloria sobre todos los cielos. No hay nadie como tú. Tanto como comienza ese Salmo 8, decía nuestro hermano, y termina: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ayúdanos, Señor, a santificarte a ti. Tú nos enseñaste orando a hacerlo. Ayúdanos a vivirlo, teniendo una buena conciencia. Remueve todas las cosas, Señor, que agobian nuestra conciencia. Actitudes, pensamientos. Tú tratas eso en el silencio, en esos momentos extendidos en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a permanecer ahí. Como Josué, que entraba en ese lugar donde se manifestaba tu gloria, y mientras que otros apartaban, él se quedaba ahí. Porque él había descubierto, Señor, que en tu presencia es donde se halla todo lo que necesitamos. Trata con nosotros. Enséñanos tu verdad. Ayúdanos a seguirte fielmente. Y haz de nosotros un pueblo que te agrada. Pedimos en el nombre de Cristo en esta mañana. Porque grande es nuestro Dios. Y no hay nadie como Él. Grande